Grabar en la nube. Bueno, si no va a estar grabada también, la voy a poner parte grabada en el campus. Seguimos. Tenemos concentración de líquidos. ¿Para qué sirve? Los objetivos. Concentrar líquidos previa a la aplicación de otras operaciones, por ejemplo, jugos, leche, café, antes de deshidratarlas o de secarlas. Por ejemplo, a la leche se le hace una evaporación. Obviamente esto que hace un ahorro energético en las operaciones siguientes, en el que una operación de concentración y luego una operación de secado. Esto hace que el agua se remueve, se reduce de la masa y el volumen del líquido, reduciendo así el costo de transporte, almacenamiento y en algunos casos también de empaquetamiento. Mejora la conservación de los alimentos, obviamente, porque estoy reduciendo la carga microbiana que se puede producir en el agua, justamente con el azúcar. Suministra un producto de uso más cómodo. Evidentemente, no es lo mismo, por ejemplo, leche fluida que leche en polvo. Es un producto más cómodo. Ahí tienen otros ejemplos como diluir sopas o pastas de tomate. Cambiar el aroma y o color de los alimentos, o sea, los jarabes caramelizados para panadería y pastelería. Esos son los objetivos de una evaporación en la industria alimenticia. Obviamente que se usa evaporación en otro tipo de industrias. Bueno, acá tenemos las aplicaciones típicas, ¿no? Las frutas, los jugos de frutas concentrados, los lácteos. La evaporación se usa en la industria de los lácteos para concentrar leche, suero y lactosa previo al secado. Creo que algunos grupos tienen lácteos, algunos grupos de monografía. El azúcar, a partir de, por ejemplo, de la remolacha o de la caña de azúcar, se realiza por extracción del agua con agua caliente. Eso es al concentrarse, se produce la evaporación. Los jarabes de malta y glucosa también. La sal, en algunos países, se produce por evaporación del agua de mar. Los vegetales se extraen de los jugos de vegetales para obtener los purés y las pastas. O sea, antes de un secado, generalmente viene en la industria una concentración por evaporación. Hay otras operaciones básicas similares en cuanto a la transferencia de materia y energía, pero en las que se distingue un fin distinto. Así, la evaporación se diferencia del secado en el que el residuo es un líquido en vez de un sólido. Se diferencia de la destilación en que el vapor es generalmente de un solo componente, y aunque fuera una mezcla, en la evaporación no se pretende separar en fracciones. Se diferencia de la cristalización en que el interés se centra en concentrar una disolución, pero no en la obtención y crecimiento de los cristales. En algunos casos, como en la evaporación de salmuera, para obtener sal común, no hay una separación muy marcada entre evaporación y cristalización. Dentro de las operaciones que se pueden usar para remover el agua, tenemos la ósmosis inversa, que es la más adecuada para líquidos diluidos y no afecta la calidad del producto. La concentración por congelación se da cuando un producto es sensible al calor
y se puede alcanzar concentraciones del 40 al 55%. Ahí está la evaporación, que podemos concentrar la mayoría de los alimentos líquidos fácilmente hasta un 50% de sólidos. Y en el caso de soluciones azucaradas, o sea, de jarabes, para la producción de caramelos duros, puede llegarse a un 98%. Dentro de estas operaciones también está el secado, que es una operación que requiere mucha energía y una alimentación de alta concentración. Requiere de un proceso previo de preconcentración. La elección del proceso de concentración depende de la cantidad de concentración requerida, del efecto del proceso sobre el producto, de la fuente de energía disponible, los costos relativos de los procesos, y el objetivo siempre va a ser remover el agua, aumentando la concentración del soluto y hacerlo con un costo mínimo, o sea, el costo de capital más costo de operación, es el costo de energía, la pérdida de producto, el costo de limpieza. Bueno, ahora vamos a empezar a ver la transferencia de calor en el proceso de evaporación. De más está decir que vamos a ver soluciones de las cuales voy a remover el agua. Soluciones, puede haber otro tipo de soluciones, pero nosotros vamos a ver solamente esas soluciones acuosas. ¿Qué más podemos decir? Vamos a ver, seguimos. La resolución práctica de un problema de evaporación, o sea, la elección del equipo, está profundamente afectada por el carácter del líquido que se concentra, lo que hace que esta operación sea distinta de la simple transmisión de calor. Por un lado, el agua es el disolvente que se encuentra con mayor frecuencia, que es la que, mediante ebullición, parte de ese disolvente que contiene una disolución de soluto no volátil se evapora. El calor necesario para producir la evaporación puede proceder de cualquier sistema de calefacción, pero cuando el medio calefactor que se utiliza es vapor de agua que condensa, el equipo en el cual tiene lugar la evaporación se denomina evaporador. Un evaporador es un tipo de intercambiador de calor. El evaporador es un intercambiador de calor de carcasa y tubo. Tiene una cámara de calefacción y una cámara de evaporación. El haz de tubos corresponde a una cámara y la carcasa corresponde a la otra cámara. La carcasa es un cuerpo cilíndrico en cuyo interior está el haz de tubos. Las dos cámaras están separadas por la superficie sólida de los tubos, a través de la cual tiene lugar el intercambio de calor. La forma y la disposición de la carcasa y los tubos están diseñados para que la eficacia sea máxima. Bueno, vamos a pausar acá y les voy a mostrar algo que busqué. A ver. Les voy a mostrar esta es una página de Cataluña, lo vamos a hacer de una universidad. Les voy a mostrar este evaporador.
Si se fijan, acá tienen el vapor que está entrando, en este caso en los tubos. Y por el otro lado entra la solución diluida, y acá evapora. Si ustedes se dan cuenta, son dos, es un intercambiador. Por un lado va a estar el vapor de calefacción, y por el otro va a estar la solución que va a estar pasando entre los tubos calientes, va a llegar a la ebullición y se va a evaporar el agua. Vamos a volver a la presentación. No. Vamos a volver ahí. Vamos a volver a donde dejamos. Ahí. Yo qué les puedo decir, tienen que tener en cuenta que se los voy a repetir varias veces. Tenemos un intercambiador. El intercambiador es un intercambio que se da entre dos superficies. No es que está todo mezclado. Y por un lado tenemos un vapor de calefacción, que es el vapor que se produce de alta presión y va a condensar. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque la solución tiene que concentrar y tiene que evaporar. Entonces ustedes van a ver que lo que estoy concentrando tiene que primero calentarse y luego evaporarse. Entonces, tanto lo que sale por acá es vapor de agua y lo que entra por acá es vapor saturado. Seguimos. Se lo voy a repetir un montón de veces. Supongamos que tengamos un producto que debamos concentrar. Tomamos la parte del producto que yo quiero concentrar. Primero tengo que elevar la temperatura hasta el punto de ebullición. Todo eso va a depender de la presión del sistema. Necesito un calor sensible. Y luego necesito, como para concentrar, evaporar el agua del producto. Ahí necesito calor latente. Tomemos como ejemplo una disolución acuosa al 30% en peso de hidróxido de sodio y la queremos concentrar hasta un 70% en peso. Vamos a utilizar evaporación, ya que el hidróxido de sodio es un soluto no volátil. Se va a concentrar. Para obtener la disolución más concentrada, será necesario partir de la diluida. Mediante el suministro de calor, llevarla a ebullición. De manera que parte del disolvente, que es agua, se elimina por evaporación. De esta forma, a partir de la disolución diluida, se obtienen dos corrientes, una de disolución concentrada y otra de disolvente. Estamos hablando de la cámara de evaporación, es decir, entra una disolución diluida y sale una concentrada, y a su vez un disolvente evaporado. Bueno, para hacer esa evaporación en la cámara de evaporación, yo necesito una transferencia que vaya desde la cámara de calefacción, y es a través de una transferencia de calor desde el vapor condensante hasta la disolución a concentrar. Es decir, son dos cámaras por separado,
la cámara de evaporación donde tengo el producto que se está concentrando. Y por el otro lado tengo los tubos que voy a llamar cámara de calefacción, donde está el vapor que entra y condensa. Se lleva a cabo por esa transferencia de calor desde el vapor condensante hasta la disolución a concentrar. Entonces la cantidad de calor viene dada por la ecuación de transferencia de calor, que era calor es igual al U, al coeficiente global de transferencia de calor. A es el área de transferencia de calor y el delta T es la diferencia de temperatura entre el vapor condensante de la cámara de calefacción y el líquido hirviente, o sea, el líquido que se está evaporando, concentrando. Volviendo entonces a la ecuación de transferencia, reitero, U es el coeficiente global de transferencia de calor, como lo que vimos en intercambiadores de calor. Este coeficiente depende de las condiciones del vapor condensado y del líquido a evaporar. Para determinarlo es necesario conocer el coeficiente de convección del vapor calefactor que condensa en una de las cámaras, utilizando la conductividad térmica del material del haz de tubo, las resistencias que oponen las incrustaciones y el coeficiente de convección del otro lado, que es la del líquido que está hirviendo. A es el área de transferencia, que tiene un valor fijo en un evaporador ya construido y corresponde al haz de tubos. Delta T es la diferencia de temperatura entre las dos cámaras, o sea, entre la cámara de calefacción, donde está el vapor condensante, y la temperatura de la cámara de evaporación, donde estamos concentrando un producto, es decir, entre el vapor condensado y el líquido hirviendo. La temperatura de la cámara de calefacción o condensación es la temperatura a la que condensa el vapor calefactor. Entra vapor y sale agua condensada. Entra vapor saturado y sale agua condensada. Esta temperatura depende de la presión de vapor del vapor calefactor, que se mantiene constante en una instalación determinada. Es un calor latente. En el caso del vapor calefactor, el vapor de agua, tenga mezclados gases no condensables como aire, hidrógeno, nitrógeno, puede bajar la temperatura de condensación del vapor calefactor para una misma presión total, ya que es la suma de la presión del vapor y de los gases incondensables. A una determinada presión, mediante tablas de vapor saturado, se puede conocer la temperatura a la que condensa el vapor de agua, que será la temperatura de la cámara de calefacción. Ojo que estamos hablando siempre de agua y parece que estamos hablando de lo mismo. Una cosa es el vapor saturado que sale como agua condensada, y por el otro lado la cámara que estoy evaporando, lo que va a salir como disolvente evaporado también es vapor de agua. La temperatura de la cámara de evaporación, o sea, la temperatura en la cual la solución está hirviendo. La evaporación de la disolución diluida tiene lugar de forma rápida, lo que implica que en la cámara de evaporación
haya prácticamente disolución concentrada. Por lo tanto, la temperatura de la cámara de evaporación es la temperatura a la que hierve la disolución concentrada. En un evaporador que esté evaporando agua, la temperatura de la cámara de evaporación es la de ebullición del agua a la presión dada. Conociendo esta presión, se puede encontrar mediante tablas la temperatura a la cual hierve el agua. El agua es una sustancia que en condiciones moderadas de presión y temperatura se presenta en los 3 estados de agregación. Su importancia para la vida no es necesaria remarcarla, pero también es fundamental en la mayoría de los procesos químicos de ingeniería. No solo es un disolvente universal, sino que también es usada en circuitos de refrigeración, ciclos de potencia y en una multitud de aparatos y operaciones en los que absorbe o cede energía con o sin cambio de fase. Por lo tanto, el conocimiento de sus propiedades termodinámicas y de transporte es fundamental, y aunque este estudio no es propio de esta asignatura, es imprescindible para poder encarar con un mínimo de garantías el tema de evaporación que se pretende desarrollar. La medida experimental y el cálculo analítico de las propiedades de los cuerpos son tareas costosas. Por ello, solo se poseen datos relativamente completos de los cuerpos que tienen aplicación industrial, y entre ellos el agua, sobre todo a partir del desarrollo de las máquinas y generadores de vapor. Para cualquier sustancia pura, se puede representar gráficamente las relaciones existentes entre la presión, el volumen específico y la temperatura en un diagrama tridimensional, como lo que vemos en la figura. En él se aprecian 3 regiones, la sólida, la líquida y la gaseosa, en las cuales el cuerpo se encuentra en una única fase: sólido, hielo; líquido, agua; y gaseosa, vapor. En cada una de estas regiones monofásicas, el estado del cuerpo viene determinado por 2 cualesquiera de las 3 propiedades que definen los ejes. Entre las regiones monofásicas se encuentran situadas las de transición o bifásicas, en las cuales coexisten 2 fases en equilibrio: la líquido-vapor, la sólido-vapor, la sólido-líquido. En las regiones bifásicas, las propiedades de temperatura y presión son función una de la otra, por lo cual, si una de ellas varía, también lo hace la otra. Por esta razón, se puede definir el estado de un cuerpo conociendo estas 2 propiedades, que sería lo mismo que conocer solo una, ya que la otra no es independiente, sino que debe utilizarse el volumen específico y una cualquiera de las 2 citadas, presión o temperatura. El volumen específico de un sistema bifásico es igual a la suma de los volúmenes no específicos de cada fase, porque la masa de la mezcla es la unidad. De aquí que si la masa contenida en una fase aumenta, la que compone la otra disminuye en la misma cantidad y el volumen específico del sistema tiende a variar. Este diagrama tridimensional puede proyectarse sobre los ejes coordenados, estando representados sobre los ejes de presión y temperatura, y presión y volumen. En la figura cualquiera de presión y temperatura, en el gráfico de presión y temperatura, cualquier línea horizontal trazada por encima del punto triple y por debajo del punto crítico
nos muestra la transformación de hielo en vapor de agua en un proceso de calentamiento a presión constante. En las curvas tenemos definidos los respectivos puntos de fusión y de ebullición a la presión considerada, no debiéndose olvidar que cada punto de dichas curvas corresponde a infinitas posibilidades de mezclas bifásicas. Se llama vapor a un gas que se encuentra a una temperatura inferior a la temperatura crítica y que puede condensarse por enfriamiento a presión constante o por compresión a temperatura constante. El punto crítico es aquel al cual no existe ninguna diferencia entre las fases líquidas y gaseosas. En este diagrama de temperatura, volumen, también podríamos haber tenido el de presión, volumen. Determinamos que a presión constante tenemos una región saturada, una línea de vapor saturado y una línea de líquido saturado. Para sacar datos sobre entalpía se puede usar el diagrama de Molière o hay unas tablas que nos dan todos estos datos de entalpía. Trabajando un poco con los factores que influyen en la velocidad de transferencia de calor. Entonces teníamos que el calor era igual a U, que era el coeficiente global de transferencia, el área y el delta T. Se desea que el calor sea grande, pero el área sea pequeña por un factor económico. Los valores de U y de delta T deben ser grandes. ¿Qué factores afectan el valor de U? La película superficial y los depósitos de costras o residuos en la superficie de intercambio de calor. ¿Y qué factores afectan el doble T, la diferencia de temperatura? La temperatura de vapor del calentamiento y la temperatura de ebullición del producto. Factores que afectan el delta T. Entonces, altos valores de delta T quiere decir altos valores del calor a transferir, con lo cual se logra aumentando la temperatura de la cámara de calentamiento del vapor y bajando la temperatura de ebullición del producto a evaporar. La temperatura de vapor de calentamiento es alta, pero no debe superar los 150 grados porque se daña el producto, puede producir costras sobre la superficie de los tubos. Una temperatura de ebullición del producto bajo se logra utilizando vacío. Conclusión: debe utilizarse la mayor temperatura de vapor de calentamiento posible que el producto resista y la menor temperatura de ebullición posible mediante el mayor vacío que el equipo pueda conseguir. La temperatura de ebullición del producto va a depender de la presión del sistema, de la cámara de evaporación. El punto de ebullición, temperatura a la cual la presión de vapor del líquido se iguala a la presión del sistema. Si la presión del sistema es alta, mayor que la presión atmosférica, la temperatura de ebullición es alta, es mayor de 100 grados. Si es la atmosférica, la del sistema, es 100 grados. Y si la presión del sistema es baja, porque se hace vacío en esa cámara de evaporación, la temperatura de ebullición baja a una temperatura menor de 100 grados. A mayor vacío, menor temperatura de ebullición.
Entonces, cuando se logra obtener altos valores de Q con pequeñas áreas de evaporación, puede decirse que la evaporación es eficiente. Los principales factores que afectan el calor de evaporación son la velocidad de transferencia de calor al líquido, la cantidad de calor necesaria para evaporar cada kilogramo de agua, la temperatura máxima que permite el líquido, la presión a la cual tiene lugar la evaporación. Cualquier cambio que pueda ocurrir en el producto durante el proceso de evaporación. ¿Qué pasa con la alimentación cuando entra al evaporador? Si entra a la temperatura de ebullición correspondiente a la presión de la cámara de evaporación, todo el calor transmitido a través de la superficie de calentamiento es utilizado en la evaporación. Si la alimentación entra fría, se necesita calor para llevarla a ebullición. La capacidad se reduce para un mismo valor de Q. Y si la alimentación entra a una temperatura superior a la de ebullición, una parte de ella se transforma espontáneamente en vapor. Este proceso recibe el nombre de evaporación flash. Desde el punto de vista de la presión, el delta T debe ser alto, con lo cual la temperatura de la cámara de evaporación debe ser bajo, por lo tanto se utiliza vacío. Y la presión de agua saturada, el TW, el medio calefactor, debe ser alta, aunque es costosa. Bueno, siguiendo con el U, el coeficiente global, como se ha visto en transferencia de calor en intercambiadores, vamos a tener de la zona caliente a la fría varias resistencias, que está la resistencia del vapor, esa es de transmisión de calor del lado del vapor de calentamiento, ¿no? Que es la resistencia del calor por el condensado del vapor, más la resistencia de transmisión de calor por vapor de calentamiento. Después tenemos la pared, la resistencia de pared a esa transferencia de calor, y después la resistencia del líquido, transmisión de calor por el líquido a evaporar, que va a depender de las costras, de la resistencia que se produzca por los depósitos del producto, y la resistencia de la transmisión de calor por líquido a evaporar. De todas esas resistencias, el U siempre es la inversa a la resistencia. La que va a predominar, si opera eficientemente, es la resistencia determinada por el líquido. ¿Y de qué depende? Del grosor de la película del líquido, un tipo de evaporador, de la viscosidad del líquido, de la presencia de depósitos o costras de producto en la superficie del intercambiador. Aproximadamente el coeficiente global de transmisión de calor para evaporadores es, si es circulación natural, entre 1000 y 1500, y si es forzada o película delgada, de 2000 a 2800 kilocalorías por metro cuadrado por grado centígrado. La resolución práctica de un problema de evaporación está profundamente afectada por el carácter del líquido que se concentra, lo que hace que esta operación sea distinta de la simple transmisión de calor. Algunas de las propiedades más importantes de las disoluciones a tener en cuenta en un proceso de evaporación son los siguientes: la concentración de la disolución. Aunque el líquido que entra en un evaporador puede ser suficientemente diluido y poseer las propiedades del agua, a medida que aumenta la concentración,
la densidad y la viscosidad de la disolución aumentan, disminuyendo por tanto el coeficiente global de transmisión de calor. Si la ebullición es continuada, se puede alcanzar el estado de saturación, en cuyo caso habrá que retirar los cristales formados. Asimismo, es frecuente que con el aumento de la concentración aumente también la temperatura de ebullición de la disolución, dificultando el proceso, incluso impidiéndolo. Si no se prevé, ya que podría resultar mayor la temperatura de ebullición que la del propio vapor de calefacción. Formación de espumas. Algunas sustancias, principalmente las orgánicas, forman una capa de espuma estable durante la ebullición. Esta capa de espuma es indeseable porque el vapor formado puede arrastrarla y por lo tanto perderse una cantidad importante de líquido. Las espumas se forman cuando hay una capa de líquido con distinta tensión superficial que el resto de la masa, ocasionada a veces por la presencia de pequeñas partículas sólidas o incluso coloidales, habiéndose dedicado un esfuerzo considerable al estudio de las técnicas antiespumantes. A veces se utilizan métodos químicos adicionando pequeñas cantidades de reactivo, aceite sulfonado se usa, para reducir o disminuir la formación de espuma. Si se quiere evitar la adición de sustancias extrañas, se puede eliminar las espumas mediante el diseño del evaporador, con una superficie caliente que rompa la espuma. Muchas se destruyen a alta temperatura o haciendo pasar el vapor formado a través de una placa deflectora contra las que choca, evitando así el arrastre. Después tenemos sensibilidad a la temperatura. Muchos productos químicos, principalmente alimenticios y farmacéuticos, se estropean, se degradan cuando se calientan a temperaturas muy elevadas durante espacios de tiempo relativamente cortos, en cuyo caso habría que recurrir a técnicas especiales para evitarlo. Formación de incrustaciones. Hay sustancias que se denominan de solubilidad invertida. En la solubilidad disminuye con la temperatura y tienden a depositarse sobre las superficies de calefacción. Otra causa es la descomposición térmica por el calor. En estos casos se produce una disminución del coeficiente global de transmisión del calor en el evaporador y el proceso se ve en parte impedido, siendo necesario parar el evaporador, limpiar los tubos con agua, con ácido, con álcalis, con rascado mecánico, etc. Cosa que a veces es difícil y costosa. Otras características a tener en cuenta y que no son propias del líquido son las siguientes: por ejemplo, la eliminación del aire, otros incondensables. El vapor de agua arrastra siempre aire y otros gases no condensables, los cuales se acumulan en la cámara de calefacción, con lo que disminuye progresivamente el coeficiente de transmisión de calor. Además de estas, hay que considerar otras características o factores, como es el calor específico, la temperatura de congelación, la toxicidad, el riesgo de explosiones, los materiales de construcción, etc. Debido a la gran variedad de factores implicados, se han desarrollado muchos diseños de diferentes evaporadores. Bueno, tenemos también las propiedades que influyen en el material de construcción, que es la naturaleza física o química de la solución que tengo adentro para evaporar, que puede ser corrosiva, y la aplicación industrial. Si estoy trabajando en una industria alimenticia, en una industria petroquímica, etc.
propiedades físicas y parámetros de transporte. Las propiedades, la viscosidad. La viscosidad es una propiedad física que ustedes conocen y también una propiedad de transporte, porque incide en el coeficiente de transferencia. Puede ser afectada por la temperatura y la composición de la solución. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la viscosidad disminuye, genera un aumento del coeficiente de transferencia y por ende una disminución del área. La elevación del punto de ebullición, es decir, cuando yo voy concentrando, ocurre que la solución, que era acuosa, va a pasar a concentrada y ya no va a hervir a la misma temperatura que antes. Eso lo vamos a ver más adelante, la elevación del punto de ebullición. Quería refrescarles una cosa con respecto a la cámara de calefacción. La cámara de calefacción, en el cual entra lo que vamos a llamar vapor vivo, vapor saturado, es el vapor generado en una caldera. Bueno, ahora vamos a los evaporadores, los distintos tipos de evaporadores. Los componentes de un evaporador, cualquiera sea la forma, va a tener que tener primero un intercambiador de calor, en la cual se utiliza el vapor saturado como medio de calentamiento. Por otro lado, a ese intercambiador viene una solución diluida, entra, se produce la ebullición y tiene que haber un separador. El separador es agua evaporada del alimento que se separa de la fase líquida concentrada. Acuérdense que cuando yo estoy hablando de vapor de agua, estoy hablando del vapor de agua que calefacciona, que hace el intercambio. Entra vapor de agua producido en la caldera y sale condensado. Ese es el fluido calefactor. Pero a su vez, cuando yo estoy haciendo ebullir un líquido, se va a producir el vapor, más si es un alimento o algo que tiene agua. Este es el vapor que va a salir en el separador. Para eso está el separador. Nada que ver con el vapor de agua de calefactor. Entonces tenemos un separador y luego un condensador que es opcional para condensar el agua evaporada. El agua que es para condensar el agua evaporada del alimento y eliminarla del sistema. Tipos de evaporadores. Vamos a tener los tipos de calentamiento mediante camisas o doble pared. Son pequeñas transmisiones de calor, pueden operar a vacío, son útiles para evaporar líquidos a pequeña escala. Son sistemas batch. Y equipos de calentamiento mediante vapor con tubos como superficies calefactoras. Los primeros son las pailas. Ahí ven la forma de calentamiento. Es decir, si yo pudiera calentar una olla al fuego, lo hago a fuego directo. En este caso no estamos calentando con fuego directo, sino que lo hacemos a través de vapor. Los evaporadores de tubo pueden ser horizontales o verticales. Ahora vamos a salir de acá. Voy
Vamos a ver si puedo. Vamos a ver unos evaporadores. Les dejé en el campus. Vamos a ver este. Bueno, ahí tienen un evaporador. Miren dónde están los tubos. Este es horizontal. Ahí están los tubos. ¿Mm? Este es el calentamiento, entrada del vapor. Acá están los tubos, entra el vapor. Y por otro lado, en el cuerpo, en la carcasa, entra la alimentación, lo que yo quiero evaporar. Ven que es un intercambiador. Es un intercambiador. Especial porque está usando uno de los tubos que están usando, en este caso, vapor. Ahí está cómo funciona. Ahí está el vapor. Obviamente en una parte va a entrar el vapor y va a condensar en la segunda parte. Por arriba, a medio estar, entra la solución a concentrar. Se va a producir la evaporación. A ver, vamos a ver otro. Por ejemplo, este. Este es de circulación forzada. Vamos a empezar de acá. En el campus les dejé los links. Hay un montón en YouTube. A ver, vamos a empezarlo ahí. Tiene el intercambiador. Lo que se llama calandria, el casco y tubo. El producto entra por acá y es forzado porque tiene una bomba. También va a entrar por acá el vapor. Ahí está entrando. Acá el fluido el líquido a evaporar va por los tubos. Y ese es el separador. Ahora cuando entre a mostrar cómo funciona, ese es el funcionamiento inicial. Ahí está. Entra por la carcasa el vapor. Acá está sale condensado. Por los tubos, en este caso, está la alimentación. Muy bien, volvamos a nuestra función. A ver.
los evaporadores horizontales con todas las propiedades. Son relativamente baratos, requieren poca altura, son los más fuertes, pequeña circulación de líquido. En este caso el líquido está afuera. Los evaporadores, el vapor entra en este caso, también es horizontal, se ve que entra y sale condensado. Seguimos. Esto no es recomendable para sustancias que formen espuma. Son de bajo costo y fácil instalación. Vamos a seguir. Tubos verticales. Con todas sus características. Las pueden leer. Ahora vamos a ver algunos. Verticales. El vertical lo que tiene es, en este caso, tiene un cilindro en el cual está pasando el fluido que estoy evaporando por los tubos. Y todo esto es una carcasa. Obviamente acá está la parte del separador, en estos casos, y esto, el concentrado. A ver si, ahí están. Eso es lo que se puede ver en los tubos. Por ahí está hirviendo. Y esto que ustedes ven ahí es la camisa, visto adentro. Unos tubos verticales. Este tiene una especie de canasta, que justamente la parte que tiene acá como cónica es un cristalizador. Puede obtener los cristales. Sigo. Los evaporadores de tubos verticales de circulación forzada. Forzada es una bomba en el cual entra la alimentación, pasa, acá tiene una pantalla de choque para facilitar la separación, otra vez vuelve el líquido de retorno, sigue la separación de las espumas y la producción de vapor. Acá tenemos los evaporadores de tubos verticales de película descendente. Acá desciende. En nosotros vimos que ascendía. Acá es al revés, cae. Película descendente. Separador, otra vez el vapor se separa. Acá vapor y el líquido vuelve. En este caso los tiempos de contacto son muy cortos, unos cuantos segundos por paso. Fíjense que ya vamos a ver una película de alguno de estos. Este es de agitada, película agitada. Es como un agitador que va rascando y la película de alimento o del fluido que voy a concentrar viene por acá. Yo cuando hablo de alimento estoy hablando de alimentación, no que estoy echando alimento.
Vamos a ver si hay otro. Sí, el de película rascada. Es el mismo, con todas las propiedades, para qué se usa. Otro, que está horizontal, acá está el rotor. También es la misma, de la misma forma, trabaja. También tenemos evaporadores de placa y juntas, que ya vieron, son muy parecidos, solamente que acá usamos vapor, a lo que vieron en intercambio de calor, los intercambiadores. A ver si salgo de acá. Ahí está las distintas páginas. Vamos a ver otra que quiero mostrarles. A ver acá. Bueno, acá estamos en la página de la facultad, en el campus. Acá les dejé, debajo de intercambio de calor, están las páginas para ver los evaporadores. Por ejemplo, evaporador de película descendente. Se me fue. Vamos a entrar de vuelta. Vamos a cortar acá. Este es de película descendente. Miren lo que pasa. Vamos a darle. Hay un distribuidor que viene con el fluido. El fluido pasa a través de los tubos. Esa es la alimentación. Por todos los tubos del intercambiador. Ahí toma un tubo. Y va pasando el vapor por el lado de la carcasa. Produce la ebullición dentro de los tubos. Es descendente. O sea que por abajo, ahora lo voy a mostrar, llega con velocidad el líquido que se está evaporando. Entonces ahí parte el concentrado y después hay un separador que va a recoger, ahí está, el vapor, tipo ciclónico, el vapor, y por el otro lado va a tener el condensado. Ese es el de película, entonces, descendente. A ver si hay otro. Tan, 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 tan. A ver acá. Me hace entrar otra vez. Vamos al aula virtual. Tan, tan, tan. Tenemos el de canasta, el de película delgada, el de película
agitada, el que vimos de circulación forzada. Vamos a ver este. Creo que este no vimos. Vamos a aumentarlo. Película agitada. Entonces tiene como raspadores, la circulación de la película dentro del evaporador, la pared externa, el medio calefactor, siempre acuérdense que es vapor, salida al medio calentamiento, el aislante térmico. A ver si cubierta del evaporador. Ahí está, y lo muestra lo que es. ¿Ven? Un cilindro, un raspador, la entrada, la salida del calentamiento, la alimentación. Ahí está, y tiene un movimiento. Sección transversal del evaporador. Ahí está la cubierta. Lo que yo quería que vieran era esto. ¿Sí? Es otro tipo de evaporador, de película agitada y raspada. Ahí está el medio calentamiento. Muy bien. Todo esto lo pueden ver, que está entonces en el campus subido. Vamos a seguir. Ah. Bueno, a ver qué sigue, ya les digo. Bueno, los accesorios del evaporador, entonces a la salida tenemos los condensadores, cuando el agua evaporada lo tengo que captar. Los generadores de vacío, acuérdense que a menor temperatura necesito en la cámara de evaporación para bajar el área. Las trampas de vapor, que son aquellas trampas, son artefactos que se ponen en la línea del vapor para sacar los incondensables. Y los separadores de arrastre. Bueno, vamos a dejar un poco acá, 5 minutos y volvemos. Tomamos agua, vamos al baño y volvemos.
Bueno, vamos a seguir entonces con el evaporador de simple efecto. Acuérdense que tengo una cámara de evaporación donde voy a evaporar algo, voy a concentrar. Entra la alimentación, sale el vapor hacia el condensador, el producto concentrado. Los tubos de intercambio de calor, la cámara de calefacción. Entra vapor de agua y sale condensado. Ahí tengo el fluido a condensar. Muy bien. Vamos a buscar el puntero. Entonces tengo la alimentación. Esa alimentación tiene una composición de entrada y una entalpía de entrada. Se evapora, sale una corriente de la solución concentrada con su entalpía y con su porcentaje de soluto. Por el otro lado tenemos el vapor que evaporó esa solución y su entalpía. Por acá no va a salir nada del soluto. Después tenemos, por el lado de la cámara de calefacción, el vapor que entra saturado y sale condensado, con su entalpía de entrada y su entalpía de salida. Tenemos el calor transmitido de una cámara a otra, el U, como datos, ¿no? El coeficiente global de transmisión de calor, la superficie va a ser A, W es el calor latente de condensación, y el delta T la diferencia de temperatura entre la cámara de calefacción y la cámara de evaporación. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que plantear? Como siempre, el balance de masa. Acá entra la alimentación, sale el vapor y sale la solución concentrada. Balance de masa global. Balance de masa del soluto. Entra, supónganse, a 40% y sale a 10%. No sale nada por esta corriente de vapor. Y después tenemos el balance de masa. No, perdón. Vamos al balance de energía. El balance de energía es W, es la cantidad, el flujo de calor del vapor saturado que entra en la cámara de calefacción. Que obviamente no se tratan las pérdidas, es lo que sale condensado. Entonces, con su entalpía, más la alimentación, con su entalpía es lo que entra. ¿Qué sale? El condensado, lo evaporado, lo concentrado y más las pérdidas. Esa es la ecuación de energía, el balance de energía. Después tenemos, además del balance de masa y el balance de energía, la ecuación de transferencia. U por A por delta T. El delta T es la diferencia entre esta temperatura y esta otra, la cámara de calefacción de la cámara de ebullición. ¿Qué es lo que pasa con el calor? El calor, por un lado tenemos acá la alimentación que entra con
su coeficiente de su CP de alimentación y tiene que llegar a la temperatura del sistema, de la cámara esta. Entonces es temperatura final menos la temperatura con que entró. El otro calor que veo es el calor que tiene esta corriente, que es el vapor que se evaporó. Entonces es un lambda esto, a la temperatura de esa cámara. Vamos a ver. Balance de materia, energía en un evaporador. Esto es lo mismo. Los balances de energía de un simple efecto. Y vamos a un problema. Vamos a tomar un ejemplo. En un evaporador de simple efecto, vamos a concentrar hidróxido de sodio. Ahí da el flujo de alimentación, 10.000 kilos por hora, desde 10% a 40%. El vapor, y nos da todos los datos, cuánto es la presión. Acuérdense que con la presión yo voy a tablas y saco la temperatura a la cual está la cámara de evaporación. Lo mismo con la cámara de calefacción, a través de la presión. Podemos tener como datos presión o podemos tener como dato la temperatura. Bueno, nos pide, la disolución puede entrar al evaporador a 30, a 60 o 80 grados. Y determínese para cada una de las condiciones de entrada el consumo de vapor vivo, la superficie de calefacción y la economía de proceso. Seguimos. Entonces, acá están todos los datos, la alimentación, entra al 10%, sale concentrado al 40%. Tenemos el U, el CP de esta solución, la presión de esta cámara y la presión de esta otra. Los mismos balances que hemos visto antes. Entonces, con los primeros datos uno saca del balance de masa global y el balance de masa del soluto, saca las distintas corrientes totales de todo lo que haya, excepto totales de la solución diluida, del producto concentrado y del agua evaporada. Seguimos. Con el balance entálpico, entro con la presión absoluta, depende de la tabla, depende de las propiedades, ustedes van a tener que cambiar. Entro a la tabla, tengo para la temperatura de 60 grados, o sea, ahí está, tengo una entalpía hay que hacer la diferencia entre para encontrar el lambda, entre la entalpía del vapor seco y la entalpía del agua, del vapor húmedo. Ese es el delta. Para la cámara de condensación, esta es la de evaporación, la cámara calefactora, exactamente lo mismo. Con la presión saco la temperatura. Con la temperatura también tengo, en la misma tabla están los datos de las entalpías. Vapor saturado seco, vapor húmedo. Y saco el delta del calor de evaporación. Con el balance de entalpía que vimos antes, poniéndoles todos los datos,
Y variando la temperatura de ingreso, fíjense que la temperatura cuando entra a menor temperatura que la cámara de evaporación, que estaba a 60 grados, el vapor saturado consumido es más grande que cuando entra a la misma temperatura, la alimentación entra a la temperatura de la cámara de evaporación, y después la alimentación entra a mayor temperatura, 80, se está produciendo necesito menor cantidad de vapor para hacer el cambio de estado. A ver qué pasa con las áreas también. A mayor, fíjense en las áreas, el delta T útil entre las dos cámaras, 60 y 138, es aproximadamente 60 grados. Me da 3 áreas para 30, 60 y 80 grados de alimentación. A medida que aumenta la temperatura de alimentación, que entra más caliente, el área disminuye. La economía, que se mide en cantidad de agua evaporada por cantidad de vapor de calefacción suministrado, el W, ese es el calor suministrado, el vapor, la cantidad, el W, es lo que me da la caldera. Y eso es lo que me da la eficiencia. ¿Cuánto evaporo con respecto al vapor que produje para que se evaporara la solución? Ahí tenemos. La capacidad era el número de kilos de agua evaporada por hora. Y la economía es el número de kilos vaporizados por kilo de vapor vivo, que entra como la alimentación a la unidad. Siempre, esto estamos hablando de un simple efecto. Un simple efecto quiere decir un solo evaporador. Y la economía siempre va a ser menor que la unidad. Bueno, esto hemos estado hablando. ¿Sí? Seguimos. Esto ya lo vimos, es lo que estaba diciendo. Bueno, ¿qué pasa? En realidad, o sea, en una solución, cuando voy concentrando, las moléculas o los iones del soluto interactúan con los del disolvente. De modo que hace falta una mayor temperatura. A medida que se va concentrando, voy a necesitar mayor temperatura para que se produzca la ebullición. Esto se llama aumento ebulloscópico. Bueno, es más o menos lo que dije. Elevación del punto de ebullición y regla de Düring. De acuerdo a las propiedades coligativas de las disoluciones diluidas de un soluto no volátil, la presión de vapor de la disolución es menor que la del solvente puro a la misma temperatura y por lo tanto hay un aumento en el punto de ebullición respecto al que tendría el agua pura. Por lo tanto, para una presión de trabajo dada y una solución acuosa, no solo sería preciso saber la temperatura de ebullición, saturación del agua a esa presión, sino que habría que calcular la elevación del punto de ebullición de la disolución para luego introducirlo en el delta T de la ecuación de transmisión de calor. Para soluciones diluidas, ese cálculo se hace mediante la ecuación aumento del punto de ebullición igual a la constante ebulloscópica por la molalidad. Vamos, seguimos.
En el caso de disoluciones concentradas que no se comportan idealmente, la predicción del punto de ebullición se puede realizar mediante una ley empírica conocida con el nombre de regla de Turing, según la cual el punto de ebullición de un líquido o de una disolución es una función lineal del punto de ebullición de una sustancia de referencia, normalmente el agua, referidos ambos a la misma presión. Por consiguiente, si se representa la temperatura de ebullición de la disolución frente a la del agua a la misma presión, se obtiene una línea recta. Para distintas concentraciones se obtienen distintas líneas rectas, no necesariamente paralelas. El trazado de estas rectas se puede realizar fácilmente si se dispone de dos temperaturas de ebullición de la disolución a dos presiones diferentes. En esta figura, por ejemplo, vemos la disolución del cloruro de sodio. Esta regla solo es válida para intervalos de presiones no muy amplios. Por otra parte, los mejores resultados se obtienen cuando las características físicas y químicas de dos líquidos son similares. El punto de ebullición determinado mediante la regla de Turing corresponde a la superficie libre del líquido. En muchos casos, en muchos evaporadores, la ebullición se produce a cierta profundidad, con lo que la presión sobre el líquido en contacto con dicha superficie, donde se produce la ebullición, es mayor que la existente sobre la superficie libre, debido a la presión hidrostática correspondiente a la altura del líquido. El incremento del punto de ebullición debido a la carga hidrostática disminuye la diferencia media de la temperatura entre el vapor de calefacción y la disolución que está en ebullición, con la consiguiente pérdida de capacidad del evaporador. La influencia de la carga hidrostática no se tiene en cuenta y es difícil de evaluar, pero para alturas y velocidades de líquidos elevadas no debe ignorarse. Bueno, para cálculo de diagramas de entalpía de una solución que no sea el agua, hay diagramas. Por ejemplo, en este caso, el del sistema hidróxido de sodio agua. Bueno, vamos al mismo problema, pero ahora sí vamos a tomar en cuenta, a ver, las pérdidas de calor al exterior por convección y radiación son despreciables. Pero ahora vamos a tomar qué ocurre cuando estoy concentrando y se está elevando la temperatura. El balance de masa es exactamente el mismo que antes y da lo mismo porque estamos hablando del mismo problema. Acá, esto es lo mismo, la cámara de condensación, la cámara de calefacción es exactamente igual. La misma presión, la misma temperatura, el cálculo del lambda de vaporización. En la cámara de evaporación, ahora voy a tener en cuenta que si no hubiera incremento en el punto de ebullición, la disolución hierve a 60 grados.
Pero sin embargo, o sea, esto era lo que habíamos hecho antes en el problema anterior. Sin embargo, cuando la solución de hidróxido de sodio se concentra, el punto de ebullición aumenta. Del gráfico de Düring para el hidróxido de sodio, acuérdense, cuando yo estoy calculando el lambda, es la diferencia entre esta entalpía y esta otra, que es lo que figura en tablas. Acá voy a tener un vapor recalentado, ¿sí? Y esta es la zona, la región saturada. Entonces, vamos al diagrama de Düring y vamos a ver la diferencia de temperatura. Temperatura del agua 60 grados, 0,4, el 40%. ¿No? Saco 86. Esa es la temperatura que supuestamente aumentó con respecto a 60 grados. Hay una diferencia ahí por la concentración. Entonces, de la cámara, del gráfico, perdón, de Düring para el hidróxido de sodio, saco la temperatura de 86, con lo cual el incremento es de 26 grados. Entonces ahora, ¿qué pasa? El delta T útil va a cambiar. Antes era de 138 menos 60, pero ahora es de 138 a 86 restarle, 52 grados. Y a su vez hay un cambio de entalpía. La entalpía del vapor generado es esa entalpía que yo tenía del lambda, de la zona de vapor saturado, más la cantidad de vapor por el CP. Hubo un aumento. Pequeño, pero aumento hubo en la entalpía. A ver. Vamos a sacarla del sistema. Esa es la entrada, aproximadamente 90. 91, dice, bueno. Entró, perdón, 0,1, la alimentación, 30 grados, y da 25 la entalpía. Entonces hubo un cambio. Ahí se mide la entalpía. Kilocalorías por kilo de solución. Muy bien, haciendo otra vez los cálculos, me da, tomando el caso solamente para el primero, cuando entra a 30 grados. Bajó 0,81 la economía, y ahí tenemos, sin considerar el delta de ebullición y considerando el delta de ebullición. Fíjense que el área aumentó y la economía bajó, pero acá es lo que aumentó bastante. Y la cantidad de vapor que necesito para lograr la evaporación. Bueno, criterio de selección ya más o menos vimos. Esto es los materiales que están fabricados. Volviendo a qué es lo que se necesita, necesito entonces en un sistema para poner un evaporador, necesito el evaporador, un separador líquido, en el tren, después del separador, el vapor
que recojo de la evaporación, lo recoge un condensador. Y el condensador, acuérdense que tiene que estar a un sistema de vacío. Bueno, esto ya está, eficiencia, entonces tengo que tener alto U, alto Q, bajo A. En la economía debe ser baja. Resumen de las fórmulas. Bueno, vamos entonces ahora a múltiple efecto. O sea, en la evaporación de simple efecto necesito un equipo, ¿no? Donde se utiliza un solo evaporador. El vapor procede del líquido en ebullición, se condensa y se desecha. Esto recibe lisa y llanamente el nombre de evaporación. Cuando voy a un múltiple efecto, ya voy a tener un evaporador, y fíjense, porque estoy produciendo un vapor en un simple evaporador. Eso es energía, que debo aprovecharla para seguir evaporando. Por eso voy a utilizar más de un evaporador. Bueno, los métodos, vamos a buscar ahora, voy a compartir otra pantalla. A ver. Acá. Esto de los catalanes, vamos a buscar. Bueno, acá en esta página tienen todo, yo la puedo abrir con el Explorer, porque es un sistema viejo. Son los catalanes, es una universidad catalana. Pero vamos a ver qué bien que tienen, a ver si, ahí está. Ahí tienen el primer evaporador. Fíjense, entra la calefacción, entra acá, la primera. Condensa, y miren lo que pasa. El vapor que sale acá es el que utilizo en la cámara de calefacción del segundo. Y la solución la voy evaporando acá. Como vamos para el mismo lado, se dice que vamos paralelo. Ahí está. Bueno, entonces, la solución entra en la primera y el vapor de caldera saturado entra acá. Después utilizo el vapor de calefacción en los otros. ¿Lo ven? Bueno, esto es en paralelo. Vamos para atrás. En contracorriente. Este me empezó antes, evidentemente. ¿Por dónde entra? Por acá. La alimentación entra acá. Y por bomba va a la anterior. A la anterior. Y acá entra el vapor. Eso es en contracorriente, porque la alimentación entra en el último efecto y el vapor vivo en el primero. También hay otros arreglos, por ejemplo, en este caso, el vapor, ¿dónde está entrando? Acá. En el primero, evapora, va, y la alimentación está entrando en el segundo. Esto es un régimen mixto. Va al tercero, va al cuarto y del cuarto se bombea
al primero. Y acá sale concentrado. Vamos. Otra vez al PowerPoint. Vamos a sacar el puntero. Seguimos. Bueno, y ahí entra lo que vamos a hacer en el trabajo práctico, que ya después lo voy a mostrar. Tienen 3 evaporadores, supónganse, ¿no? No es que esto sea el trabajo práctico, pero ¿qué necesitamos? Hacer otra vez los balances. Pero ahora somos 3 o somos 4, con lo cual vamos, esto es paralelo, ahí está. Está. Bueno, los datos que podemos llegar a tener. Acá tomé un ejemplo en paralelo. Tengo la alimentación, ¿no? El primer efecto, el segundo efecto, el tercer efecto. El vapor que entra, y acá, fíjense que el producto concentrado sale en este último. Esto es paralelo. ¿Qué datos tengo? Tengo como dato la alimentación, los kilos por hora, los moles por kilo por segundo, moles por hora, flujo de alimentación, la concentración de entrada, la temperatura de entrada de la alimentación. Tengo como dato a cuánto quiero llevar, ¿no? Es decir, X3, o sea, cuánto quiero llegar, la concentración, la presión del vapor que sale de caldera, los U de transferencia, U1, U2, U3. Lo tomo como un ejemplo. Y acá, en este ejemplo, no me voy a complicar, el aumento de ebullición lo tomé 0. Y el CP de la solución, 1 kilocaloría, el del agua. Calcular la temperatura del 1, la temperatura del 2, la temperatura del 3 lo tengo porque tengo la presión 3. Necesito saber la cantidad de calor, necesito saber necesito saber cuánto vapor voy a necesitar, A1, A2 y A3. Muy bien. Y ahí tenemos balance de masa del soluto, lo que entra y lo que sale en el tercero. Porque tengo todo esto, los datos los tengo. Sé el agua evaporada, es decir, lo que entró menos lo que salió es el agua que se evaporó. Con la presión del último efecto, saco la temperatura 3, habíamos visto. Tengo las tablas de presión. Vamos para atrás. Con la presión del vapor vivo, saco la temperatura de calefactor del primer efecto. Con la presión del último efecto, saco la temperatura del último efecto. Tengo las tablas de presión de vapor de agua y tengo la diferencia útil de temperatura que es entre TW y T3, o sea, el calor que entra en el primero de vapor saturado y la temperatura del último efecto. Bueno, y ahí planteo cada uno de los calores, Q1, Q2 y Q3. Uso 1 por A1 por el T1, ¿no? Chivo todo, tengo 3 ecuaciones, en el cual considero, por lo tanto, que Q1 es igual a Q2 igual a Q3. Y también considero que cada área es igual a 1, igual a 2, igual a 3.
Por lo tanto, si yo manejo estas ecuaciones, me queda que 1 por delta T1, U2 por delta T2, U3 igual a delta T3. Este aquí que todo lo voy a poner en función de T1. O sea, el delta T es función de delta T1. De ahí sale delta T1. Con las ecuaciones de calor, calculo, ya tengo que Q1, Q2 y Q3, saco los L1, o sea, la concentración líquida de los tres, y el vapor total. Y verifico que el valor B calculado sea igual a estos que saqué de estas ecuaciones. Calculo las áreas, y si no dan iguales, está dentro de un cálculo, cómo calcular otra vez todo el sistema con un delta TI, usando esta fórmula, que está en el trabajo práctico. Vamos a ver una cosita más. Para terminar, vamos a compartir el aula virtual el 2. Acá, ustedes van a encontrar acá. Tengo los arreglos de los evaporadores, un simple arreglo, pero ahora ya tienen la posibilidad de ver todo en internet. La clase esta está en PDF, que yo cuando termine la grabo, la pongo, si no me explota nada, y si no algo pongo de audio. Acá tienen los elementos de ingeniería química del libro de Byung-Chul, ¿no? Donde está evaporación. Acá está el McCain en el capítulo de evaporación. Acá tienen las tablas de vapor. Y acá tienen un hermoso trabajo práctico, ¿no? Bueno, vamos a guardarlo ahí y vamos a abrirlo. Lo tenía que haber buscado de otro lado. Vamos a buscar el trabajo práctico acá. Compartir. Ahí lo están viendo. Divino. ¡Epa! Se fue. No quiere. Ah. Una batalla. Está cerrada, dice. Vamos a abrirlo por acá. Ya se los abro. Trabajo práctico. Vamos a abrir. Vamos a buscar el Zoom. ¿Dónde estás? A ver acá. Compartir. Ahí está. Muy bien. Tienen. Trabajo práctico de evaporación. La parte A tienen unas lindas preguntas teóricas para resolver. Pero no me pongan tal. No, contesten por qué. Justificar con una ecuación. Sigo. Después tengo una parte B de problemas. Cálculo de simple efecto. Y les dejo uno para que discutan en grupo, 1, 2, con la respuesta. 3, 4, problemas de simple efecto. Háganlo en grupo, ahí tienen la respuesta. Cualquier cosa me avisan. Usen todo lo que tengan a mano, en tablas, en la computadora ponen la presión y se las cambian
a la presión que ustedes quieran, le dan las entalpías que ustedes necesiten en vapor de agua. Y después viene el cálculo de una instalación de triple efecto. ¿Sí? Bueno, ahí tienen la fórmula si no les da las áreas iguales y las biografías, que ya se las puse.